Sigmar! La herejía de Horus fue la más devastadora guerra civil de la historia del Imperio, sucedida en el milenio 31. Duró tan solo 7 años, pero logró dividir y casi destruir al naciente imperio. Marcó el fin de la Gran Cruzada y supuso el internamiento del emperador en el trono dorado. Aunque la herejía fue el resultado de una conspiración de las fuerzas del caos, hubo factores que ayudaron a que muchas de las legiones astartes se unieran a su rebelión. Primero fue el regreso del emperador a Terra y su reclusión allí, donde se puso a trabajar en un proyecto secreto que se negó a revelar incluso a sus primarcas. Esto le dolió a su hijo favorito Horus, a pesar de que había sido nombrado señor de la guerra en su ausencia. Este aparente abandono de la Gran Cruzada por un motivo que no quiso compartir ni con sus propios hijos generó una desconfianza, resentimiento y disgusto hacia el emperador por parte de muchos de los primarcas. Otro factor muy importante fue la formación de un cuerpo administrativo conocido como el Consejo de Terra. Muchos de los primarcas creían que estos burócratas humanos estaban usurpando su legítimo lugar como gobernantes del imperio que habían luchado por crear. Pero aún los primarcas no fueron admitidos en este concilio, y la idea de un imperio dominado por funcionarios mortales en vez de por los hijos del emperador y sus astartes se convirtió en una causa de preocupación para muchos de los primarcas. Por último, el castigo del emperador Alorgar y sus portadores de la palabra fue la clave que sembró la semilla de la rebelión que se conocería como la herejía de Horus. Después de que Lorgar y toda la 27ª legión fueran humillados públicamente, reprendidos y obligados a arrodillarse ante el emperador en las ruinas de Monarcha para extender su creencia de la divinidad del Señor de la Humanidad, los fanáticos portadores de la palabra se sintieron traicionados y buscaron desesperadamente otro poder universal al que adorar. Esto acabó por llevar a Lorgar y a sus legiones al ojo del terror, donde juraron obediencia a las fuerzas del caos y empezaron a conspirar contra el emperador. Así los portadores de la palabra se convirtieron en los primeros marines espaciales del caos. Sin embargo, la herejía de Horus no comenzó realmente hasta que el señor de la guerra fue herido por el Anazam, robado de los Kinebrats, y cayó en la luna de Davin, un lugar maldito por el terrible dios del caos Nargel. La herida causada por la espada alienígena se negaba a curarse a pesar del superpotenciado sistema inmunológico de Horus y de los esfuerzos de los mejores apotecarios de los hijos de Horus. Entonces, el Mourníbal de la Legión decidió llevar al primarca al templo de la logia de la serpiente de Davin, donde se le dijo que se le podía curar. Erebus y los portadores de la palabra en secreto habían orquestado la batalla de Davin. Durante los rituales, el espíritu de Horus fue enviado a la disformidad, donde el propio Erebus, disfrazado de su difunto mejor amigo Hastus Sejanus, le mostró una terrible visión del mismo futuro que sus propias acciones provocarían. El imperio convertido en un régimen represivo, violento y supersticioso, en el que el emperador y varios de los primarcas, en los cuales no estaba él, eran adorados como seres divinos por las fanáticas e ignorantes masas de la humanidad.
Los dioses del caos se presentaron como víctimas de los poderes psíquicos del emperador, sin interés algunos en controlar el espacio real. Horus, que ya había sentido celos y resentimientos por el supuesto maltrato recibido por su padre el emperador, y que era uno de los que temían la idea de una paz en la que todo por lo que había luchado fuese entregado a hombres de voluntad débil, mientras las legiones eran mantenidas solo como fuerzas pacificadoras. Por tanto, Horus estaba más que dispuesto a aceptar las falsas visiones presentadas por los poderes ruinosos de que el emperador buscaba convertirse en un dios a costa de Horus. Pero hubo una cosa con la que nadie había contado. Magnus el Rojo, hermano de Horus y primarca de los 1000 hijos, había seguido estudiando las artes prohibidas de la hechicería tras el conflicto de Nicaea, y no pretendía dejar que su hermano cayese en manos de los poderes de la disformidad. El cíclope gigante apareció en la visión de Horus, revelando la identidad del capellán de los portadores de la palabra y rogándole que no cediese a las tentaciones del caos. Desafortunadamente, Horus había decidido que si alguien merecía ser adorado como un dios, era él y no el emperador. Aceptó la oferta de unirse a los dioses del caos, y a cambio ellos curaron su herida y le concedieron el poder de la disformidad. El pacto de los dioses del caos con Horus fue simple: danos al emperador y nosotros te daremos la galaxia. Renunciando a su juramento al emperador, Horus llevó a su legión a la adoración de los dioses del caos. El genio de Horus se rebeló cuando atrajo a su causa la mitad de las legiones astartes, juntos con muchos regimientos del ejército imperial y varias legiones titánicas, haciéndoles ver al emperador como él lo hacía, como un hombre indigno de las alabanzas y el reconocimiento de la humanidad. Angron de los devoradores de mundos, Fulgrim de los hijos del emperador y Mortarion de la guardia de la muerte fueron los primeros primarcas en ponerse de parte del señor de la guerra. Para Horus fue fácil aprovechar las debilidades de cada uno de ellos. El frenético amor por la violencia de Angron encajaba perfectamente con Corne. Fulgrim fue corrompido por una arma demonio de Slanes y quedó seducido por su promesa de perfección infinita. Y Mortarion, que ya era por sí cercano a Horus, fue fácil de persuadir gracias a la influencia de su primer capitán, Calas Typhon, que ya adoraba a Nargel desde hacía mucho. Erebus ya le había garantizado el apoyo del Orga y los portadores de la palabra, y Horus trazó sus planes con estas legiones a su lado. Sin embargo, aún había que ocuparse de Magnus el Rojo. El primarca conocía la caída de su hermano e intentó advertir al emperador de la inminente traición. No obstante, sabedor de que tenía que encontrar una forma de avisarle lo más rápido posible, Magnus decidió usar su hechicería para entregar el mensaje como un acto tanto de desesperación como de reivindicación. El mensaje penetró las defensas psíquicas del Palacio Imperial en Terra, destruyéndolas con ella su proyecto secreto. Un portal controlado por el Trono Dorado desde que el emperador pretendía invadir la telaraña y atacar a los Eldas en su territorio. El asalto por la fuerza de Magnus a las defensas psíquicas permitió a la disformidad de sus innumerables habitantes rasgar e invadir el túnel de acceso a la telaraña, y el tremendo chorro de energía psíquica desplegada tuvo terribles efectos colaterales en toda la Tierra.
En la ciudad de la visión, el coro Primus fue destruido y se rompieron casi todas las piedras susurrantes encargadas de dispersar el exceso de emanaciones psíquicas. Millones murieron o cambiaron de personalidad cuando sus mentes fueron golpeadas y los torbellinos de energía consumieron asentamientos enteros. Como el emperador ya había prohibido al primarca que emplease la hechicería y se negaba a creer que Horus, su hijo más querido, le pudiera traicionar, creyó realmente que el traidor en realidad era Magnus. El emperador ordenó al primarca Leman Rush que movilizase a su legión de los lobos espaciales y arrestase a Magnus. Horus, sin embargo, persuadió a Rush de que Magnus era una amenaza y no debía llegar vivo a Terra. Los lobos de Fenris cayeron sobre Próspero, destruyéndolo todo a su paso. Magnus, traicionado, derrotado y abandonado por su amado padre, huyó a la disformidad y se entregó de brazos abiertos a Zens. Los 1000 hijos nunca habían planeado unirse a Horus, pero la trampa de aquel que cambia los caminos había tendido a la legión del rey carmesí les hizo sumarse al señor de la guerra de todas formas. En cuanto a los otros que aceptarían por ser traidores, Konrad Kurz estaba pendiente de ser castigado del emperador por destruir Nostramo, su mundo natal. Alpharius decidió apoyar a Horus después de que una organización alienígena le convenciese de que la victoria de Horus destruiría la humanidad y con ella el caos. Por su parte, la frialdad y amargura de Perturabo hacia Rogaldor le hicieron muy fácil de corromper. Incluso con tantas legiones de su parte, Horus aún era consciente de que algunos de sus hermanos jamás se unirían a él. 3 de los primarcas más leales, Lionel Johnson de los Ángeles Oscuros, Sanguinius de los Ángeles Sangrientos y Robot Killiman de los Ultramarines, fueron enviados a misiones muy alejadas de Terra. Los Ángeles Sangrientos fueron enviados con engaños al cúmulo de Cygnus, donde fueron atacados por demonios, y los Ultramarines agruparon casi todas sus fuerzas en Calth para supuestamente reconciliarse con los portadores de la palabra dirigidos por Corfarion y atacar un territorio orco. Pero fueron atacados por sorpresa cuando los preparativos aún estaban sin concluir. Por su parte, el león fue enviado a la Franja Este, mientras se gestaba una rebelión en su mundo natal de Caliban. Los puños imperiales y los cicatrices blancas estaban demasiado cerca de Terra para ser contactados y levantar sospechas, aunque Horus creyó erróneamente que su gran amigo Yagati Khan se pondría finalmente de su parte. Mientras tenía lugar los hechos de la atrocidad de Isvantred, Horus también envió a Fulgrim a reclutar a Ferrus Manus, con quien tenía una estrecha relación. Pero el Fénix subestimó la lealtad de la Gorgona y apenas consiguió escapar con vida. Fulgrim, en compensación, prometió a Horus que le entregaría la cabeza de Ferrus. Las demás legiones, la Guardia del Cuervo, los Salamandras, los Manos de Hierro y los Lobos Espaciales permanecieron firmemente leales al emperador, aunque todas excepto los lobos pagarían caro por ello en las siguientes batallas. Además de las legiones astartes, Horus ya había seducido al adepto Regulus con promesas de PCEs recuperadas de las guerras con la tecnocracia uretiana y la libertad para toda investigación, lo que trajo a su bando a los principales líderes del Mechanicus de Marte. Asimismo, también había corrompido una gran parte del ejército imperial con sus flotas. La atrocidad de Isvantred, el primer signo de que Horus y su legión se habían entregado al caos,
fue el bombardeo vírico que el Señor de la Guerra ordenó sobre el mundo rebelde de Isban III. Su gobernador había declarado su independencia del imperio, y el Consejo de Terra había encargado que Horus recuperase ese mundo. Esta orden solo fomentó los planes de Horus. Aunque las 4 legiones bajo su mando directo estaban dispuestas a traicionar al imperio, aún había elementos leales entre los hijos de Horus, los devoradores de mundos, los hijos del emperador y la Guardia de la Muerte. Muchos de los cuareneras marines espaciales terranos que habían sido reclutados antes del descubrimiento de sus primarcas. Horus, fingiendo obedecer las órdenes recibidas, reunió a sus tropas en el sistema Isban. Horus tenía un plan para destruir a todos los elementos leales de las legiones bajo su mando. Tras un prolongado bombardeo, Horus envió a todos los astartes leales al planeta, presuntamente para que lo devolvieran al seno del imperio. En el momento de la victoria, sin embargo, los leales fueron traicionados. Horus ordenó a sus naves que abrieran fuego sobre Isban III y empezaron a caer bombas víricas desde los cielos. No obstante, algunos leales habían permanecido a bordo de sus naves, y los que no fueron asesinados lucharon desesperadamente por avisar a sus hermanos atrapados en la superficie. Su sacrificio salvó a muchos, pues fueron capaces de ponerse a cubierto antes de que estallaran las bombas. La población de Isban III no obtuvo esa protección. 12.000 millones de personas murieron casi de inmediato. El shock psíquico de tantas muertes simultáneas aulló en la disformidad, alterando al emperador de que algo iba terriblemente mal y confirmando a los dioses del caos que Horus ahora les pertenecía. Un contingente de la Guardia de la Muerte, leales dirigidos por el capitán Nazariel Garro, huyeron de la órbita de Isban III a bordo de la dañada fragata Einstein, escapando hacia Terra para advertir al emperador. Angron, dándose cuenta de que las bombas víricas no habían sido totalmente efectivas contra los leales, estalló de rabia y se lanzó al planeta con 50 compañías de devoradores de mundos. Horus se enfureció con Angron por retrasar sus planes, pero a regañadientes le envió refuerzos de los hijos de Horus, de la Guardia de la Muerte y de los hijos del emperador. En Isban III, los leales supervivientes dirigidos por Saul Travitz lucharon valerosamente contra los antiguos hermanos de batalla, pero su causa estaba condenada. Pronto solo unos pocos centenares de ellos quedaron con vida, y finalmente Horus se hartó del retazo y obligó a todos los traidores a retirarse del planeta para lanzar un bombardeo orbital sistemático que acabó con los últimos supervivientes. Entretanto, los 70 leales del capitán Garro habían tomado el mando en la fragata Eisenstein y evadido a las fuerzas de Horus, consiguiendo escapar a la disformidad. La Eisenstein había quedado gravemente dañada a raíz de la huida. Todos sus astrópatas estaban muertos y su único navegante estaba herido de muerte. Sin embargo, Garro logró atraer la atención de las naves leales de las cercanías, sobrecargando el motor de disformidad y emergiendo forzosamente en el espacio real. La propia legión de los puños imperiales de Rogaldor había estado viajando lentamente por la disformidad en dirección a Terra desde la cruzada de Ulanor, cuando sus navegantes sintieron la detonación del motor de la Eisenstein. Poniendo rumbo de inmediato hacia el lugar del siniestro, Dor encontró con Garro, quien le explicó todo lo que había ocurrido en Isban III. Los últimos tripulantes de la Eisenstein, ahora a bordo de la fortaleza monasterio móvil
del primarca Rogaldón, la falange fueron capaces de alcanzar Terra e informaron de las atrocidades cometidas por las legiones traidoras. Se dijo en milenios posteriores que sin esta advertencia el imperio habría tenido muchas más dificultades para responder a los siguientes movimientos de Horus, aunque a la vez permitió al Señor de la Guerra llevar al cabo la masacre del desembarco de Isban V. El destino final de estos 70 astartes se desconoce. Algunos creen que siguieron luchando por el emperador hasta que murieron, mientras que otros sostienen que fueron tratados como los demás traidores y carcelaron y los ejecutaron. Otros creen que el capitán Garro, afectado por la terrible traición, se convirtió en apotecario, jurando no volver a matar. Otros afirman que algunos de estos hombres formaron el núcleo funcional del capítulo de élite conocido como los Caballeros Grises, pues Malcador el Sigilita había presentado a 8 de los supervivientes al emperador, todos ellos psíquicos dotados procedentes de las legiones traidoras, pero totalmente fieles al emperador y capaces de resistir las tentaciones del caos. Después de librarse de todos los miembros sospechosos de lealtad al emperador, dentro de las 4 legiones bajo su mando directo, Horus escogió Isban V como su puesto de mando y preparó una trampa para sus antiguos hermanos y sus legiones. Sufriendo por la traición de su hijo más querido, el emperador ordenó el despliegue de 7 legiones astartes, enteras contra el propio Horus. Sus órdenes eran capturar a él y a sus primarcas aliados y traerlos de vuelta a Terra para que respondieran por sus actos. Sin que el emperador lo supiera, sin embargo, 4 de los primarcas y legiones enviados en esta misión ya se habían vuelto contra él, formando una 5ª columna que golpearía a los leales en el momento más decisivo. Las operaciones navales iniciales parecieron ir bien para los leales. La Armada Imperial logró el control de la órbita de Isban V y las legiones desembarcaron en el planeta. Bajo el mando de Ferrus Manus, 3 legiones enteras participaron en la primera oleada de ataque. Los salamandras de Vulcan, la guardia del cuervo de Corax y los manos de hierro del propio Ferrus. Horus sabía de antemano dónde se produciría el desembarco y sus fuerzas maltrataron a las legiones mientras desembarcaban, pero de todas formas los leales avanzaron profundamente hacia su fortaleza. Ferrus Manus, que dirigía la vanguardia en el centro, descubrió que su antiguo amigo Fulgrim entre los hijos del emperador, pero no logró convencer a Vulcan y a Coras de que siguieran apoyándole, pues acababa de producirse la llegada de las otras 4 legiones enviadas a combatir a Horus, y decidieron retornar a reaprovisionarse, dejando a los recién llegados ocuparan su puesto. Ferrus, enfurecido, atacó en solitario y acabó siendo decapitado por su hermano corrupto y querido Fulgrim, mientras sus hombres eran exterminados por los hijos del emperador. Mientras que las otras 2 legiones iban a la retaguardia, los salamandras y las guardias del cuervo se vieron repentinamente atacados por los amos de la noche de Conrad, los guerreros de hierro de Perturabo, los portadores de la palabra del Orgar y la legión alfa de Alfarius, quienes ya habían seducidos por Horus. La súbita traición causó la muerte de decenas de miles de astartes incautos, sin munición o ya heridos, en lo que después se conoció como la masacre del desembarco. Una frase atribuida al propio Señor de la Guerra resume la batalla entera. Cuando el traidor golpea, lo hace con la fuerza de una legión.
Tras la batalla, Fulgrim entregó la cabeza de Ferrus a Horus como trofeo. Hoy en día los eruditos imperiales creen que el plan de batalla y la traición fue trazado entre Horus y Alpharius, ambos grandes genios de la estrategia. Los manos de hierro que habían acompañado a Ferrus fueron aniquilados casi por completo, aunque algunos lograron huir. Mientras el resto de la legión que aún estaba viajando hacia el sistema Isban fueron atacados cuando llegaron. Los salamandras se reagruparon y subieron a cuantas cañoneras pudieron, pero solo unos pocos de miles lograron huir, y encima daron por perdido a su primarca Vulcan, que de hecho había sido capturado por el acechante nocturno para ser torturado y enloquecido durante meses en una mazmorra espacial. Por su parte, la guardia del cuerpo, experta en la guerra de guerrillas, logró trazar rápidamente un plan de evacuación y escapar a las montañas, huyendo durante 99 días de las partidas de persecución. Pero al final, contra todo pronóstico, fue rescatada por una flota venida de su luna natal y escapó hacia Terra. Entre tanto, la maquinación de Horus había provocado la batalla de Próspero, haciendo que los lobos espaciales empujaran a los mil hijos a entregarse a Zens con tal de salvar sus vidas y su obra. Asimismo, el Mechanicum Oscuro se había alzado en la rebelión contra el emperador y el llamado Cisma de Marte. La flota de retribución de los puños imperiales enviada por Rogasdor a Ivan Zincon quedó a merced de los guerreros de hierro en la batalla de Fal, por culpa de una tormenta disforme, y los ángeles sangrientos habían sido engañados para invadir los mundos demoníacos de Cumulus Ignus. Con 9 legiones astartes y gran parte de los altos cargos del Mecánicos de su parte, y habiendo derrotado a las fuerzas leales que representaban una amenaza inmediata para sus planes, el señor de la guerra emprendió una larga campaña de 7 años para aislar a las restantes legiones astartes y alcanzar Terra. La legión Alfa se hizo con el vital sistema de Paramar. Los amos de la noche atacaron a los ángeles oscuros en el sector Tramas, y los portadores de la palabra traicionaron a los ultramarines en la batalla de Calz, y después arrasaron ultramar junto a los devoradores de mundos. Las matanzas perpetradas fueron aprovechadas por el apóstol oscuro Erebus para invocar la tormenta de ruina que bloqueó las rutas y comunicaciones entre Terra y el segmento Última. Después de esto sucedieron numerosas batallas, que algún día contaremos, pero Horus siguió con paso firme hacia el sistema solar con su destino, que era enfrentarse a Terra y luchar contra su propio padre, el emperador. Y eso es lo que veremos en el próximo capítulo. El asalto a Terra y cómo Horus, el hijo favorito, se enfrentó a su padre en su barcaza, el espíritu vengativo, y cómo el destino de la humanidad quedó sellado. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este capítulo sobre la herejía de Horus. Sé que lo he contado todo muy por encima, que tenemos encima hoy en día 54 libros, creo que son sobre simplemente la herejía, sin contar los del asedio a Terra. Lo quería contar súper por encima, sin profundizar mucho, simplemente la historia principal, por si alguien que no lo sabe, le interesa, etc. Como ya dije, luego mi idea es contar ya como las partes más concretas, por ejemplo, la lucha de Cygnus con los demonios de Sanguinius, el ataque a Ultramar, etcétera, etcétera. Eso son cosas que ya iremos profundizando poco a poco, pero quería contar la base principal, un poco así de lo que pasa. Obviamente hablar de Eastman, que tampoco hablamos mucho y se podría hablar muchísimo más, pero bueno, haciendo un poco de pinceladas y ya está. Así que nada, espero, chicos, que os haya gustado. Lo hemos dejado aquí en la serie de Terra, que será el siguiente capítulo, que no sé cuánto va a durar, espero que sea intenso, lo queremos hacer lo mejor posible para que quede súper guay. Agradecer siempre a Wikifandom por tener esta información, que siempre es la hostia tenerla ahí para verla. Y pues nada, chicos, nos vemos en el próximo capítulo, que ya
Me da a mí que alguien se va a sentar y ya no se va a levantar, me da a mí, ¿eh? Así que nada, chicos, un abrazo muy fuerte y nos vemos en próximos capítulos, chicos. Un abrazo.